Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que es un gusto estar aquí y le tengo que agradecer a José María Churtichaga que me haya desplazado a la tarde, porque es un privilegio hablar en esta obra tan emblemática, ¿no? Yo la ponencia que traía preparada, que era más larga, lógicamente, de la que finalmente va a ser, trata sobre arquitectos que han seguido en España el legado de Candela y han realizado obras, algunas poco conocidas, que ya han sido publicadas en algún caso, pero que en todo ahora me intento mostrarles. Bueno, sobre la condición de Candela de exiliado ya se ha hablado mucho y el tiempo que tenemos no me permite entrar ni siquiera brevemente. El libro de Dino, su tesis, luego el maravilloso libro con Henry Vicente de Arquitecturas Desplazadas, lo ha tratado muy a fondo. Lo que sí que quiero es dar una pequeña pincelada sobre este aspecto de su vida, porque quiero invitarles a reflexionar después en este mismo aspecto. Y me van a permitir que lea muy cortito una carta que a los pocos semanas de estar en México, Félix Candela le dirige a un amigo suyo y que dice lo siguiente: afortunadamente ya he salido de la condición de paria sin trabajo en la que he pasado una buena temporada en México, aunque nunca me faltó de comer ni un sitio donde dormir. Ahora estoy trabajando en mi oficio para la construcción de los poblados de la primera colonia de campesinos que organiza el comité que dirige nuestra migración en este país. Como mi sueldo es suficiente para vivir con decoro, estoy otra vez hecho un señorito y hasta visto como las personas. Este es un país imponente, con un clima muy parecido al de Madrid y con unas chavalitas o chamacas, como aquí las llaman, que no tienen nada que envidiar a las que se veían por los madriles y que además son bastante simpáticas y asequibles. Con 29 años, Candela escribe esto a un amigo exiliado en Venezuela y nos da una pincelada sobre la personalidad, la valentía y la osadía de la que tuvo que hacer gala para integrarse en un país que no conocía, con una reglamentación que le era ajena y, bueno, prácticamente con una mano delante y otra detrás, ¿no? El conseguir hacer lo que hizo en tan pocos años después nos da muestra de cómo él luchó no solamente con los números, con los libros alemanes, sin saber alemán, que pudo traducir, con todas las dificultades que tuvo que tener en esa vida casi cinematográfica que vivió y que ha dado lugar a su trayectoria, ¿no? En el esquema que mostré el otro día en mi primera presentación faltaba el barco Sinaya, que ha hecho, que tiene mucha culpa de lo que luego se hizo. ¿Y por qué he traído a principio de esta intervención esta condición de exiliado? Porque la obra que hizo Candela, como la de todos los arquitectos, está, yo entiendo, y lo someto a su consideración y a su crítica, por supuesto, en su caso, estaba muy condicionada por el ambiente que le rodeaba. Como la de todos los arquitectos, cualquiera de los que ejercemos profesionalmente sabemos que la libertad aparente que tenemos como diseñadores está condicionada por el lugar, por el cliente, por las personas a las que va destinado el edificio, si es que son viviendas o si fuera un edificio subpúblico o religioso. Está condicionado por la sociedad y por la cultura local y por lo tanto no hay tanta libertad. Se ha escrito muchas veces que la obra de Candela no hubiera sido posible en otro sitio que no fuese el México expansionista, desarrollista de los años 50. Yo quiero que piensen, y así les invito a hacerlo. ¿Qué es este? Bueno, esto no lo voy a pasar. Quiero que piensen que en Rumanía, un poquito antes incluso que Félix Candela hiciera sus cancarones en México, ejerció profesionalmente Mircea Mihailescu y realizó unas estructuras laminares que podemos poner en relación muy claramente con las que luego hizo Candela.
Yo estoy seguro de que Candela conocía la obra de Mihailescu, que por cierto era 10 años más joven que él. Lo que sí que está claro es que Mihailescu no iba a conocer la de Candela hasta muchísimo después, porque, como saben, Rumanía fue el país de la Europa Oriental sometido a un régimen más dictatorial y más duro de todos los que estaban al otro lado de lo que se llamó entonces el telón de acero, hasta que el dictador Ceausescu no es derrocado. Este país tuvo un régimen muy tirano. Y por lo tanto las condiciones sociales, económicas, reglamentarias, laborales, eran distintas y esta obra se hacía también, ¿no? Eso es, lo de arriba es el depósito de locomotoras ferroviarias de Brasov, que es una de las obras más conocidas. Prácticamente era un chaval, Mihailescu, cuando las hizo, y aquí tienen algunas otras que pertenecen al mismo autor y a algo posterior. En la civilizada, económicamente desarrolladísima y con unas condiciones completamente distintas a las de Rumanía y a las de México, ejerció su labor de ingenieril Heinz Isler. Otro ingeniero estructural que después ya de la época, de la década dorada de Candela, tiene obras como esta estación de servicios, unas láminas. Bueno, no tenemos tiempo, si tuviéramos tiempo entraríamos un poco en detalle en todas estas obras, pero se las voy a mostrar con la única intención de que podamos pensar si realmente esas condiciones mexicanas y de la época concreta de la década de los años 50, principios de los 60, fueron tan responsables como a veces se ha dicho en la obra de Candela. George Schleich, que es ingeniero, fundó una firma muy conocida por todos ustedes, no falta que yo lo presente. También también tiene algunas obras que podemos relacionar con esto, en otra latitud, pues, más cercana desde luego a Suiza que México, pero que no tenía esa mano de obra barata y abundante que tantas veces se ha repetido, que formaba parte de las bases, ¿no?, sociales o técnicas incluso, que hicieron posible la obra de Candela. Este pabellón también para la feria de Stuttgart en el año 77 fue muy criticada. Desde luego que Schleich lo hizo como un homenaje, igual que se ha replicado otras veces. Estaba hecha de otro material, no era concreto armado, era GRC, una técnica en la que luego que tiene mucho que ver con lo que se hizo en Valencia después, aunque no con fibra de vidrio, con fibra metálica. Algunos detalles a mí me parecen magistrales, como la articulación en el arranque, y esta estructura, que estaba pensada para durar solo 6 meses, estuvo casi durante 5 años, hasta que un grupo de hooligans, de seguidores de un equipo de fútbol, la destrozó prácticamente una noche de borrachera. Bueno, me quiero referir, después de esta invitación casi a que ustedes piensen sobre lo que les acabo de invitar a la reflexión, les voy a hablar ya propiamente de personas que en España tuvieron la oportunidad de aprender de primera mano, como fue el caso de José Enrique Ruiz Castillo y Ricardo Urgoiti, en la propia oficina de Cubierta Sala. Estos dos jóvenes arquitectos estuvieron un año, en el año 63 concretamente, trabajando con Candela en la oficina y aprendieron todas sus metodologías, incluso casi yo diría que las administrativas, porque cuando volvieron a España montaron una compañía constructora que tiene un paralelismo con Cubierta Sala impresionante. Construyeron, por ejemplo, el estadio de Balaídos en Vigo, con unos paraboloides que también me costaría un rato salir si entro en detalle. Una forma interesantísima para adaptarse a la curvatura de la planta y que está también
alguna vocación tiene con las marquesinas del hipódromo de la Zarzuela de Eduardo Torroja. Esta es la vista actual. Posteriormente a la construcción se ha sustituido una zona para ampliar la tribuna, pero todavía hoy se mantiene la estructura de hormigón con una solvencia estupenda. Esta es una iglesia que construyó la empresa Construcciones Laminares S.L., que es como se llamaba esta hija no biológica de Cubierta Sala, en Vigo, en el barrio del Calvario. Una iglesia que también se conserva hoy en perfecto estado. Algunas imágenes de los planos del proyecto y de la cimbra. Y esta es la foto actual de cómo está la iglesia en estos momentos. En Vigo construyeron también para el mismo arquitecto. Repito que el modelo era similar. Los arquitectos locales acudían a esta empresa para resolver los cálculos numéricos y para luego construir la obra. O sea que hay una semejanza muy llamativa con lo que hacía Cubierta Sala. Bueno, el formalismo es más discutible que en la anterior que hemos visto, pero como ven se trata de estructuras laminares muy parecidas a las que hemos estado viendo. En Santander, concretamente en el barrio del Cueto, y para el arquitecto Jaime Carceller, construyeron esta estupenda iglesia que ha sufrido mucho. Santander es una ciudad costera y bueno, ya sabemos que el excesivo o somero recubrimiento del acero que arma el concreto hace que en climas marítimos pues, pueda producirse fenómenos de corrosión de las armaduras facilitados por la carbonatación del cemento, que es un proceso, como saben, difícil de parar. El mar está ahí arriba, pues está a pocos centenares de metros del mar y por lo tanto en unas condiciones malas desde el punto de vista constructivo. Hace 3 años se ha realizado una restauración magnífica con una sensibilidad exquisita por 2 arquitectos, Pedro Fernández Lastra y Eduardo Cabanas Moreno, que es el que me ha cedido esta foto. Eduardo Cabanas casualmente además ha sido compañero mío de carrera, prácticamente de pupitre, somos antiguos compañeros. Yo no sabía que él estaba haciendo esta obra y cuando investigué para hacer el trabajo que Dino me encomendó con motivo del libro del centenario, pues hablamos y me dio estas fotos que se contrastan con el estado previo bastante deteriorado del hormigón de la estructura. Pero la asociación más fructífera de Construcciones Laminares S.L., José Enrique Ruiz Castillo y Ricardo Goiti en España, fue con un padre dominico y arquitecto, Fray Coello de Portugal, con el que construyeron muchos edificios en la mitad norte de España. Este corresponde a un colegio, el de los Sagrados Corazones, en Torrelavega, con una iglesia que evoca a una cierta distancia a la capilla del Altillo, con una planta parecida y un sistema constructivo no tan similar. Y ahí ven cómo las imágenes enseguida nos colocan en una posición muy próxima a las que hemos estado viendo estos días. Bueno, desafortunadamente no les puedo explicar en detalle cómo está construida, pero bueno, el caso es que podamos llegar a tiempo a los que esperan detrás de mí. Esta iglesia está en Becerril de la Sierra, también como arquitecto proyectista Fray Coello de Portugal, una iglesia muy interesante porque este paisaje es completamente distinto del de Santander y Torrelavega, que es más plano, clima marítimo, borde del mar. Aquí está en una sierra escarpada, la Sierra de Guadarrama, y la imagen a mí me parece que tiene una alusión evidente a esta condición serrana de la situación del edificio. Este es un caso muy curioso, es una de las últimas que hicieron, metido en un patio, una planta dificilísima, una obra muy complicada de ejecutar, con una planta triangular, no simétrica, que nos recuerda a la de San Vicente de Paúl, también en Coyoacán.
Bueno, José Enrique Ruiz Castillo, como Candela también, no se limitó a trabajar como contratista a través de construcciones laminares, sino que también ejerció como arquitecto. Como arquitecto proyectó muchos almacenes con paraguas que se conservan todavía en Alcalá de Henares. Los encargados de patrimonio del ayuntamiento no lo sabían. Yo cuando estuve por allí buscando planos y documentación para hacer este trabajo, me dijeron que inmediatamente iban a incluir estos edificios en el catálogo de edificios protegidos, porque no eran conscientes de que eso estaba en Alcalá de Henares. Bueno, los planos se corresponden casi literalmente con los que ya hemos visto. Introdujeron algunas novedades interesantes por el problema de la flexión en las puntas y tal, que no tenemos tiempo para detallar. Aquí tienen algunas de las imágenes aéreas y lo que más me interesa es que vean por dentro cómo es una mímesis total. Estos son nietas de Candela, ¿no? Estos paraguas son nietos ya de Candela. Es una segunda generación, pero que son obras que tienen la misma imagen, ¿no? Llevar a los alumnos de construcción a Alcalá de Henares es bastante más económico que traerlos a México. Por lo tanto, los profesores españoles tenemos la ocasión de ver obras prácticamente de Candela, nietas de Candela, muy cerca de nosotros. Son imágenes sacadas hace muy pocos meses de estos almacenes con paraguas, en los que incluso se mantiene el color original del hormigón y no tienen instalaciones colgantes, como vimos el otro día en Bacardí, que de alguna manera perjudican la percepción de estos espacios casi mágicos, ahora medio abandonados, pero que mantienen toda la fuerza expresiva del carácter inorgánico y pétreo del hormigón, a la vez que se mezclan con la entrada de la luz bañada por una duela que es absolutamente deudora de la madera natural, orgánica y blanda con la que estaba hecho el encofrado. Bueno, y el último caso que les presento, no me han hecho señales por ahí las personas a las que se lo había encargado, creo que tengo 5 minutos, es el caso de Luis Fernando López Díaz. Es un arquitecto que ha estado a punto de venir, una lástima, yo le tenía ya convencido, le dije, Luis, voy a poner tus obras. Claro que yo intento explicar una obra que no es mía, teniéndote a ti, ¿por qué no vienes? Y me dijo, pues sí, me voy a animar a ir. Y bueno, ya se lo dije a Dino, incluso le había metido en la programación pocas semanas antes, ¿verdad, Dino? Qué pena. Pocas semanas antes, bueno, se arrugó un poco. Estas son algunas de sus primeras obras, almacén de frío, con unas cubiertas. Bueno, aquí están los almacenes de High Life que estuvieron viendo el otro día, en su estado idéntico a como estaba. Esta es una de mis favoritas, una estructura para un club de natación con una sensibilidad maravillosa, tiene una plástica fantástica. Este salón es una auténtica maravilla. Y luego él ha seguido aportando cosas, ¿no? Él conoció a Candela, habló con él, y Luis, que era un apasionado también, un valiente, ¿no? Yo recuerdo alguna conversación con él, oye, Alfonso, nos ha salido una grieta un poco preocupante en una de las estructuras. Digo, pero ¿de cuánto es la grieta? Dice, unos 7 centímetros. Hombre, no le veía yo muy alterado por los problemas estos constructivos. Esta estructura introduce una innovación, una condición novedosa, que es la asimetría de la planta. Todas las combinaciones de paraboloides de Candela son simétricos, porque las fuerzas horizontales se podían anular y las verticales se acumulaban en las aristas de intersección de los paraguas para, mediante esos sutiles refuerzos que él sabía muy bien dónde hacer, por ejemplo en estas evacuaciones de agua que tenemos aquí a pocos metros. Es emocionante hablar aquí de estas cosas, la verdad. Él se sale de esta ortodoxia, de la simetría, y hace estructuras asimétricas. Esta estructura tiene 2000 metros cuadrados y con 3 paraboloides en planta asimétrica, en la que también introduce un sistema constructivo muy curioso, con un metal desplegado que sirve de encofrado perdido, y estas líneas de madera, que son tubos, son redondos de madera maciza, con las que va haciendo la forma del encofrado muy fácilmente,
y luego se mantiene en la estructura, ni siquiera retira, porque también Luis, como Candela, estaba obsesionado por el coste económico de la obra y por lo tanto el low cost planeaba sobre todas estas cosas. Esta es la estructura con otras vistas y esta también les sonará, también estuvimos viendo ayer Santa Mónica, es más grande, esta estructura tiene 60 por 40 metros. Y en el interior también pueden ver una planta igual, asimétrica, con unos gajos que salen de una palmera. En este caso el tronco de la palmera no es la columna que soporta la estructura, sino que está hueca, y es la evacuación de humos de las cocinas de este restaurante, de un hotel, en la planta superior de un hotel, y pasan por dentro del pilar la evacuación de humos. Por lo tanto es un pilar hueco, redondo, pero hueco. Bueno, pues nada más. Siento la velocidad y la falta de profundidad en algunas cosas que me hubiera gustado tratar con ustedes con más detalle, pero bueno, así son las cosas. Muchas gracias.